Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas. Capítulo 53. Segundo día de cautiverio. Milady soñaba que al fin tenía en su poder a D'Artagnan y que asistía a su tormento. La vista de su sangre odiosa humeando en el hacha del verdugo era lo que hacía florecer en sus labios aquella sonrisa encantadora. Dormía por tanto como duerme un preso mecido por su primera esperanza. Al día siguiente, cuando entraron en su habitación, todavía se hallaba en la cama. Felton se mantenía en el corredor. Traía a Milady la criada de quien había hablado la víspera que acababa de llegar. La mujer entró y se aproximó a la cama, le ofreció sus servicios. Milady estaba pálida por lo regular y su tez podía engañar a cualquier persona que la viera por primera vez. «Tengo calentura, no he dormido un solo instante en esta larga noche. Sufro horrorosamente. ¿Será usted más compasiva de lo que fueron ayer conmigo? Por lo demás, todo lo que le pido se limita al permiso de permanecer acostada. ¿Quiere que llame a un médico?», preguntó la mujer. Felton escuchaba este diálogo sin decir una sola palabra. Milady pensó que mientras más la rodearan de gente, más la vigilarían y más aumentaría la desconfianza de Winter. Por otra parte, el médico podía declarar que la enfermedad era fingida, y Milady, después de haber perdido el primer lance, no quería también perder el segundo. ¿Ir a buscar un médico? ¿Para qué? Estos señores dijeron ayer que mi mal era una comedia. Quizás hoy suceda lo mismo, porque desde anoche han tenido tiempo de prevenir al doctor. Entonces, dijo Felton impaciente, diga usted misma, señora, ¿qué trato desea que se le dé? Lo sé yo, Dios mío. Siento que sufro, nada más. Que me den lo que quieran, poco me importa. Vaya a avisar a Lord Winter, dijo Felton cansado de sus incesantes quejas. Oh, no, exclamó Milady. No, caballero, no lo llame, se lo suplico. Estoy bien, no necesito nada. Milady empleó una vehemencia tan natural al hacer esta exclamación que Felton, conmovido, dio algunos pasos por la habitación. «Está enternecido», pensó Milady. «No obstante, señora», dijo Felton, «si verdaderamente sufre, se enviará a buscar un médico. Si nos engaña, tanto peor para usted. Pero al menos por nuestra parte no tendremos nada que echarnos en cara». Milady no contestó, sino que dejando caer su hermosa cabeza en la almohada, estalló en sollozos y se deshizo en lágrimas. Felton la miró un instante con su ordinaria impasibilidad. Inmediatamente, viendo que la crisis amenazaba prolongarse, se retiró. La mujer hizo otro tanto, pero Lord Winter no apareció. «Me parece que empiezo a ver claro», murmuró Milady con una alegría salvaje, metiéndose bajo las sábanas a fin de ocultar aquel ímpetu de satisfacción interior a cuantos pudieran espiarla. Transcurrieron 2 horas. «Ahora», dijo, «ya es tiempo de que cese la enfermedad. Levantémonos y obtengamos alguna ventaja desde hoy mismo. No tengo más que 10 días, y cuando llegue la noche de hoy ya habrán pasado 2. Al día siguiente, cuando despertó Milady, los criados le habían traído el almuerzo. Pensó que no tardarían en venir para llevárselo y que entonces vería a Felton. Milady no se equivocaba. Felton volvió a aparecer y, sin observar si Milady había o no tocado el almuerzo, hizo un gesto para que sacaran fuera de la habitación la mesa que le traían diariamente servida. Felton quedó solo. Tenía un libro en la mano. Milady, sentada en un sillón junto a la chimenea, hermosa, pálida y resignada, parecía una virgen aguardando el martirio. Felton se acercó y le dijo: «Lord Winter, que es católico, como es usted, señora, ha pensado que la privación de los ritos y de las ceremonias de su religión podrían hacerla sensible. Permite, pues, que lea todos los días el ordinario de su misa. Aquí tiene un libro que contiene el ritual».
al observar el aire con que Felton dejó el libro sobre la mesita que estaba junto a Milady, el tono con que pronunció las palabras sumisa y la sonrisa desdeñosa con que las acompañó, Milady levantó la cabeza y miró con mayor atención al oficial. Entonces, en aquel peinado severo, en aquel vestido de una exagerada sencillez, en aquella frente tersa como el mármol, pero impenetrable como él, reconoció a uno de aquellos sombríos puritanos que había encontrado frecuentemente, así en la corte del rey Jacobo como en la del de Francia, donde a pesar del recuerdo de San Bartolomé iban algunas veces a buscar un refugio. Tuvo una de aquellas inspiraciones súbitas que suelen ocurrir únicamente a los genios profundos en las grandes circunstancias, o en los momentos supremos que deben decidir de su fortuna y de su vida. Estas dos palabras, sumisa, una simple mirada dirigida a Felton habríanle revelado en efecto toda la importancia de la respuesta que iba a dar, pero con la rapidez de inteligencia que le era propia se presentó a sus labios una contestación formulada. «¿Yo?», dijo con acento de desdén en todo semejante al que había notado en la voz del joven oficial. «Caballero, ¿mi misa? Lord Winter, el católico corrompido, sabe perfectamente que no soy de su religión. Es un lazo que me quiere tender». «¿Y de qué religión es entonces, señora?», preguntó Felton, tan admirado que a pesar del imperio que tenía sobre sí mismo no pudo disimular. «Se lo diré», dijo Milady con una fingida exaltación, «el día en que haya sufrido bastante por mi fe». La mirada de Felton descubrió a Milady toda la extensión del espacio que acababa de abrirse con una sola palabra. No obstante, el joven oficial permaneció mudo e inmóvil. Solo su mirada había hablado. «Estoy en manos de mis enemigos», prosiguió en aquel tono de entusiasmo que sabía que era familiar a los puritanos. «Pues bien, mi fe me salvará o pereceré por ella. Esta es la respuesta que le suplico dé de mi parte a Lord Winter. Respecto a este libro», añadió mostrándolo con la punta del dedo, pero sin tocarlo, como si se hubiera manchado con aquel contacto, «puede llevárselo y servirse de él para usted mismo, pues indudablemente es el doble cómplice de Lord Winter, cómplice en su persecución y cómplice en su herejía». Felton nada respondió. Tomó el libro con el mismo sentimiento de aversión que ya había manifestado y se retiró pensativo. Lord Winter vino hacia las 5 de la tarde. Milady había tenido tiempo durante toda la mañana de trazarse su plan de conducta, recibiéndole como una mujer que se hallaba de antemano resuelta. «Parece», dijo el varón sentándose en un sillón enfrente del que ocupaba Milady y extendiendo perezosamente las piernas hacia la chimenea. «Parece que hemos hecho una pequeña apostasia». «¿Qué dice, caballero?». «Quiero decir que desde la última vez que nos vimos hemos cambiado de religión. ¿Se ha casado con un tercer esposo protestante por casualidad?». «Explíquese, milord», repuso la prisionera con majestad. «Pues le aseguro que oigo sus palabras, pero no las comprendo». «Entonces, ¿es que no profesaba ninguna religión? Esto me agrada más todavía», añadió riendo Lord Winter. «Lo cierto es que eso se conforma más con sus principios», dijo fríamente Milady. «Oh, le manifiesto que me es absolutamente igual». «Ah, aunque no confiese esa indiferencia religiosa, su relajación y sus crímenes dan suficiente fe». «¿Se atreve a hablar de relajación usted, señora Mesalina? Usted habla de crímenes, Lady Macbeth. ¿O he oído mal? ¡Oh, por Dios, que es demasiado indiscreta!». «Habla así porque nos oyen, caballero», respondió fríamente Milady, «porque quiere interesar a sus carceleros y sus verdugos en contra mía». «Mis carceleros, mis verdugos». «Oh, la señora lo toma por el tono poético. La comedia de ayer se convierte hoy en tragedia, pero esté segura,
Dentro de 8 días se hallará donde debe estar y mi misión quedará concluida. ¡Misión infame! ¡Misión impía!, exclamó milady con la exaltación de una víctima que provoca a su juez. Por mi honor, creo que la bribona se vuelve loca, dijo Lord Winter levantándose. Vamos, vamos, tranquilícese, señora puritana, o la hago meter en un calabozo. Pardiez, mi vino de España se le sube a la cabeza, ¿no es cierto? Pero tranquilícese, esa borrachera no es peligrosa ni tiene consecuencias. Y Lord Winter se retiró, jurando lo que era en aquella época una costumbre muy caballeresca. Felton, en efecto, estaba detrás de la puerta y no había perdido nada de toda aquella escena. Milady había acertado. «Sí, anda, anda», dijo a su hermano hablando consigo misma. «Las consecuencias se acercan, pero en contra tuya, y no las conocerás, necio, sino cuando ya no sea tiempo de evitarlas». El silencio se restableció. Pasadas 2 horas llevaron a milady la cena y la encontraron rezando sus preces. Preces que había aprendido de un antiguo criado de su segundo esposo, que era un puritano de los más austeros. Parecía hallarse en éxtasis y no ver nada de lo que pasaba alrededor suyo. Felton hizo una seña de que no la molestaran y cuando todo estuvo acabado salió sin hacer ruido con los soldados. Milady sabía que podía ser espiada. Continuó pues sus preces hasta el fin, pareciéndole que el soldado que permanecía de centinela a su puerta no marchaba con el mismo paso y que se detenía para escuchar. Por lo pronto no deseaba nada más. Se levantó, se colocó a la mesa, comió un poco y no bebió más que agua. 1 hora después fueron a llevarse la mesa, pero milady notó que esta vez no acompañaba a Felton a los soldados. Temía verla con excesiva frecuencia. Se volvió para sonreír porque había en aquella sonrisa tal expresión de triunfo que ella sola la hubiera descubierto. Dejó que pasara media hora, estando todo en silencio en el antiguo castillo, no oyéndose más que el eterno murmullo de las olas, esa respiración inmensa del océano. Empezó a cantar con su voz pura, dulce y vibrante, la primera copla de este salmo que entonces estaba muy en boga entre los puritanos. Tú nos dejas, Señor, en el peligro, para que la desgracia y el sufrimiento prueben nuestra constancia y fortaleza y nos sirvan de freno y escarmiento. Estos versos no eran de los mejores y aún les faltaba mucho para ser buenos, pero como no se ignora, los protestantes no alardeaban de poetas. Mientras cantaba, milady escuchaba. El soldado que estaba de centinela a la puerta se había parado como si hubiera quedado convertido en piedra. Milady pudo juzgar del efecto que había producido. Entonces continuó su cántico con un fervor y un sentimiento inexplicables. Le pareció que el eco se oía a lo lejos bajo las bóvedas y que como un encanto mágico ablandaría el corazón de sus verdugos. Sin embargo, parece que el soldado, ferviente católico, sin duda sacudió el encanto, pues a través del póstigo que abrió le dijo: «Calle, señora, su canción es triste como de un profundis, y si al placer de estar aquí de centinela se agrega el de oír tales cosas, será preciso morirse de tristeza». «¡Silencio!», dijo entonces una voz grave que milady conoció ser la de Felton. «¿En qué tiene que mezclarse, bergante? ¿Le han mandado a que impida cantar a esa mujer? No, le han dicho que la custodie y que le haga fuego si trata de escapar. Custódiela. Si trata de huir, mátela, pero no cambie nada la consigna». Una expresión de alegría indecible iluminó el semblante de milady, pero esta expresión fue tan fugitiva como el resplandor de un relámpago. Sin aparentar haber oído el diálogo del que no había perdido ni una palabra, continuó dando a su voz todo el encanto, toda la extensión y toda la seducción que el demonio le había prestado.
contra mi llanto, contra mi dolor, contra mi exilio, contra mis cadenas. Tengo mi juventud y mis ruegos. Para mi sufrimiento solo cuento con Dios. Aquella voz de una extensión infinita y de una pasión sublime daba a la poesía ruda e inculta de estos salmos una magia y una expresión que los puritanos más fanáticos encontraban raramente en los cánticos de sus hermanos, los cuales se veían obligados a adornar con todos los recursos de su imaginación. Felton creyó oír al ángel que consolaba a los 3 hebreos en el horno. Milady prosiguió: y vendrá el día de la redención. Oh Dios justo, Dios fuerte, pero si nuestra esperanza fallara, siempre nos quedará el martirio y la muerte. Esta copla, en la que la terrible sirena puso toda su alma, acabó de introducir el desorden en el corazón del joven oficial. Abrió de improviso la puerta y Milady lo vio aparecer pálido como siempre, pero con la mirada ardiente y extraviada. «¿Por qué canta de ese modo y con semejante voz?», le dijo. «Perdone, caballero», dijo Milady con dulzura. «Olvidaba que estos cánticos no son gratos en esta casa. Le ofendo sin duda en sus creencias, pero ha sido sin querer, lo juro. Perdóneme, pues, una falta que puede ser grave, pero que ciertamente es involuntaria». Milady estaba tan hermosa en aquel momento. El éxtasis religioso en el que se encontraba abismada daba tal expresión a su fisonomía que Felton creyó ver el ángel que poco antes le había parecido oír. «Sí, respondió el joven. «Molesta y agita a los que habitan en este castillo». El pobre insensato no notaba la incoherencia de su discurso, mientras que Milady penetraba con su mirada de lince hasta lo íntimo de su corazón. «Callaré», dijo Milady bajando los ojos con toda la dulzura que pudo dar a su voz, con toda la resignación que pudo imprimir en su semblante. «No, señora», repuso Felton. «Lo que le recomiendo es que cante más bajo». Y al decir estas palabras, Felton comprendió que no podría conservar por más tiempo su severidad para con la prisionera. Se lanzó fuera de la habitación. «Ha hecho muy bien, mi teniente», dijo el soldado. «Esos cánticos trastornan el alma. Sin embargo, acaba uno por acostumbrarse a ellos. Tiene una voz tan bien timbrada».